Hey, muy buenas a todos, emprendedores. ¿Cómo estáis hoy? ¿Sabéis por qué hay tantas empresas en Irlanda? Seguro que lo has visto alguna vez. Hay muchas empresas y no son solo empresas irlandesas, sino también empresas de Estados Unidos, como por ejemplo Google, Amazon. ¿Por qué están allí? Pues bien, cuando veamos este vídeo sabrás responder a la pregunta. Primero de todo, ¿qué empresas hay allí? Para ejemplificar el vídeo. Pues bien, tenemos empresas como Google, Meta, que es la antigua Facebook, Amazon, X, que es Twitter, Microsoft, IBM, eBay, Intel, Apple. O sea, es que son empresas muy, muy grandes, ¿vale? Internacionalmente. O sea, es que son gigantes, vamos. Y están todas allí. Y bien, para poner en contexto, imagino que sabrá la crisis del 2008, ¿vale? Cuando pasó, había unos países que eran los pigs, ¿vale? Pigs, cerdo en inglés, digamos. Claro, haciendo referencia a las iniciales de los países que peor estaban, que eran Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España. Era un término despectivo, ¿vale? Que ellos decían contra nosotros, porque era como los que habíamos vivido peor la crisis de Europa. ¿Qué pasa? Que ya dentro de los PIGS no está Irlanda, porque es que Irlanda pegó un subidón muy grande. De hecho, muchas empresas han ido allí recientemente y claro, dirá, oye, pues qué fuerte, ¿no? O sea, de tantos países y eso que estaban mal, ¿cómo Irlanda consiguió crecer? Pues bien, atrajo a muchas empresas. ¿Y qué es lo que tenía? Porque las empresas no iban allí forzadas, al contrario, las empresas iban gustosamente. Pues bien, si tú, por ejemplo, hablas con alguien, pues lo típico, porque yo he hablado con gente que dice, el impuesto en Irlanda es más bajo. ¿Es cierto el impuesto de sociedades que es más bajo? Sí. Como vemos, el impuesto de sociedades es de un 12,5%. Si no sabéis qué es el impuesto de sociedades, tengo un vídeo aquí abajo en el que lo explico, ¿vale? Que de verdad os va a ayudar mucho para comprender no solo este vídeo, sino los próximos vídeos que suba de diversas, bueno, de índole similar, digamos, para que tú los puedas entender, ¿vale? Entonces, para los que hayáis visto el vídeo, recordáis que en España, por ejemplo, por poner el caso de España, que yo soy de aquí, es de un 25%. Y aquí se paga un 12%. Entonces, claro, ya está. Como se paga la mitad, pues muchas empresas se van allí. Error. Si bien es cierto que el impuesto que se pagaba era de un 12,5%, las empresas pagaban aún menos. Las empresas pagaban quizá un 1%, un 2%. Yo de verdad, es que lo veo una cosa que me hace así. ¿Cómo eran capaces de hacerlo? Pues bien, voy a ponerlo con un ejemplo visual, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos un mapa de Irlanda, ¿vale? Lo era para que fuese un poquito más visual, pero lo quería explicar de forma fácil. Pues bien, te preguntarás, ¿cómo hacen las empresas? Bueno, ¿cómo hacían, ¿vale? Ya que esto estará más regulado. ¿Cómo hacían las empresas para pagar menos impuestos? Pues bien, la empresa lo que establecía era una sede o una filial, la establecía en Irlanda. Y esa filial era una filial, digamos, de venta o de ingresos. Era como que la que tributaba, digamos, la facturación, ¿vale? Y luego establecían otra filial, que esta filial era la de la propiedad intelectual. ¿Qué pasa? Que la propiedad intelectual, Irlanda permitía que tú la pudieses tributar en otro país. Que entonces, ¿qué hicieron la gente que era avispada? Pues bien, lo que dijeron es, vamos a establecer la filial de ingresos, por ejemplo, aquí, ¿vale? Y aquí ponemos la filial de propiedad intelectual, pero aunque se rija por la ley irlandesa, la estamos llevando a otro país de las islas del Caribe, por ejemplo. Vamos a poner a Bermuda o algún país de estos que era típico, que ahí, por ejemplo, estaba Google. Entonces, claro, se llevaban allí la empresa y allí el impuesto de sociedades era de un 1 o de un 2%. Claro, tú te preguntarás, ¿y cómo hacían entonces con la de ingresos? Pues bien, si habéis visto mis vídeos, sabéis que tú no estás tributando por lo que facturas, sino que tú estás tributando por lo que ganas. Es decir, diferencia de ingresos menos gastos. ¿Qué pasa? Que Irlanda aquí se inflaban los precios, ¿vale? De los gastos aunque no fuesen reales, pero se inflaban. Porque como eran por propiedad intelectual, realmente quien tenía la propiedad intelectual era la empresa de fuera. Digo realmente desde el punto de vista legal, desde el punto de vista real no, estaba hecho exclusivamente para pagar menos. Tú te preguntarás, oye, Alfonso, tú muchas veces has hecho hincapié en que tiene que haber un motivo que no sea solo económico para que una empresa se establezca allí. Y es cierto, pero en Irlanda en ese momento se permitía. Hasta el año 2015 todo esto se podía hacer. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, voy a poner un caso práctico, ¿vale? Para que sea más fácil. Yo, por ejemplo, digo que estoy ganando, bueno, mi empresa está ganando 3.000 millones de euros, ¿vale? Pero tengo que pagar 2.850 millones en concepto de royalty por la propiedad intelectual. Entonces, esos 2.850
los tributos enteramente por el otro país, quitando también el caso de los gastos que haya tenido allí. O sea, que es que se pagaba muy poco y sobre el restante sí se pagaba en Irlanda. ¿Qué pasa? Que al final te estás ahorrando muchísimo. O sea, es que estás pagando prácticamente 10 veces menos. Y es que estamos hablando de cantidades grandes, porque no estamos hablando de, no sé, la típica panadería de pueblo. Estamos hablando de una empresa que es que, o sea, son Intel, Google, es que son empresas gigantes. Entonces, claro, estas empresas es lo que hacían. ¿Qué pasa? Que ya en el año 2015, por orden de la Unión Europea, esto ya se empezó a regular y a prohibir, y dieron un margen de 5 años para que las empresas se tuvieran que cambiar de régimen, porque ya no podían permitir esto. Claro, es que al final, vosotros pensadlo, Irlanda estaba trayendo a todas las empresas grandes, no se quería ir nadie a otro país de Europa, se querían ir todas a Irlanda. ¿Por qué se venían aquí? Pues bien, si por ejemplo estaban aquí, no tenían que pagar impuestos, digamos, dentro de impuestos intracomunitarios de la Unión Europea, porque no sé si lo sabéis, pero si tú, por ejemplo, traes cosas de fuera de la Unión Europea o las exportas, tú tienes que pagar unos aranceles, ¿vale? O en el caso del comprador, alguien tiene que pagar los aranceles. En este caso, si tú estás dentro de la Unión Europea, no tienes que pagarlos, ¿vale? Aparte, es un país en el que se habla inglés. Entonces, claro, de cara a la empresa estadounidense, sí, es otra cultura, es otro continente, pero el idioma es el mismo. Y de hecho hay muchos estadounidenses allí a raíz de esto que pasó. O sea, esto lo que hacía es que muchas empresas se fueran allí. Y claro, la Unión Europea pues tenía que ponerle fin porque es que se iba a cargar al resto de países. O sea, porque es que se estaba llevando a todas las empresas. Entonces, puso esta regulación y ya desde el año 2015 no se puede hacer. Y las empresas que ya estaban establecidas de antes le dieron un plazo hasta el 2020 para que lo cambiaran. Ahora mismo, las empresas que están allí pagan un 12,5. La cosa es que siguen allí, no se han ido, aunque tengan que pagar ese 12,5. Sigue siendo bastante bajo en comparación con otros países. Y además lo que digo, te permite operar en Europa. Y claro, tú dirás, oye, pues no sé, si las empresas siguen pagando, ¿por qué siguen allí todas? Esa es la cosa, que ahora muchas empresas no están en Irlanda. O sea, muchas siguen, pero las nuevas se están estableciendo en otros países, como por ejemplo los Países Bajos, ¿vale? No sé si lo sabrás, pero muchas empresas están yendo allí ahora porque hay un tipo de régimen parecido. De todas formas, como ese régimen da para otro vídeo, ya lo explicaré en otro vídeo. Pero este espero que te sirva de base, ya que a partir de este discutiremos el otro, ¿vale? Y hablaremos también un poquito en una línea temporal. Así que nada, nos vemos muy pronto.